Eh, Aquí está mi libro. Es un libro. Escribí un libro, Gis. La intención no quiero llorar, Ajá, ¿sabes? La sí. intención no es ponernos tristes ni nada. Durante uno de estos viajes yo viví la pérdida de mi hijo. Así. Yo prefiero contarme una historia que me funcione. Y la historia que me preferí contar es, entre, entre más gente pueda tocar esta historia, mi hijo vive más que nunca. Y es la manera en la que yo honro su vida y la mía también. Y que para que un día, cuando el tiempo quiera borrar detalles, quede esta evidencia escrita. Tú fuiste real y yo también. Terminamos llorando los dos, amigo. Ahora sí fue muy en serio Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su podcast, Hablando en Serio, pero no tanto. pero no tanto. Ajá. El día de hoy este episodio es un tanto especial y diferente Ajá. porque pues se trata un poquito al respecto de conocer a este señorón que tenemos aquí, Ajá. cuál es su historia, su verdad, y sé que tiene mucho que decir. Todos tenemos una historia que nos marcó y que es un antecedente de lo que hoy somos. Y por lo general, esta historia está llena de un suceso, de un evento que nos marcó de una manera tan fuerte que nos hizo dar un giro ahora sí real de 180 grados. Así es que este podcast se trata de una historia de amor, de transformación, pero también de duelo, de confrontación, de enojo y de un rediseño real. Este es el vivo ejemplo de cómo todo lo que hemos hablado acá no solamente son palabras vacías, sino son experiencias vividas desde la realidad, desde lo que ocurre en la vida, ¿no? Así es que, Aldo. No, pues gracias, Gis. Gracias por esa introducción, la neta. Muy chida. La intención no quiero llorar, Ajá, ¿sabes? La sí. intención no es ponernos tristes ni nada, pero sí es momento de hablar de algo algo que me marcó y sobre todo de algo que hice con eso que me marcó. Sobre todo. Eh, Aquí está mi libro. Es un libro. Escribí un libro, Gis. Y este podcast se trata de la historia detrás y la historia Ajá. que viene también para este libro, el proceso, ¿no? De un escritor. Ajá, ¿De dónde sí, sí, nace la sí. inspiración? ¿De dónde nace Sí, sí, sí. todo lo que mi mente atravesó para poder llegar a este resultado? Es un libro. ¿De qué va el libro? El libro se llama Después de ti. Bueno, la historia, ahí te va la historia. Voy a resumir la historia. Algunos ya la conocen de los que están en mi entorno y quienes no, pues les resumo la historia. La historia es que yo trabajo como ingeniero en la industria automotriz y parte de este trabajo me exigía viajar al extranjero, entre estos países a los que yo iba a Japón, mayormente a Japón, pero por ahí he estado también en China, Estados Unidos, etcétera. Entonces, bueno, durante uno de estos viajes yo viví la pérdida de mi hijo, así. De mi hijo mayor, yo soy papá de tres niños, Aldo, Rebeca e Ian, ¿no? Quien fallece durante el tiempo que estuve haciendo yo este viaje en Japón. Yo estaba en Japón, tenía una semana de haber llegado yo allá y me dan la noticia del mundo que giró mi mundo 180 grados, ¿no? Y, y nada, empieza una carrera muy cabrona para poder llegar a México y etcétera, etcétera. Mucha de la historia está aquí en este libro. Y en aquel tiempo yo vi la necesidad yo quería, Gis, yo quería que
que alguien me dijera, o que alguien que ya hubiera pasado por este proceso me dijera va a estar bien. Ay, fue un proceso muy largo, y al final del día yo me regalaban libros, pero no venía lo que yo quería. Se hablaba mucho del duelo, se hablaba mucho de la tanatología, se habla mucho del entendimiento de la muerte como proceso de la vida y todo este rollo, pero yo quería encontrar un libro de un autor que hubiera pasado por un proceso así. Y entonces yo de repente, aquí en el libro menciono varios autores, entonces de repente yo quería ver que el autor había pasado por esto y que había escrito un libro. Y yo no lo encontré, no dudo que haya. Últimamente he buscado, pero no encuentro unas traducciones de Estados Unidos y no son como lo que sucedió. Entonces, desde aquel tiempo, y hace ya 10 años, este año van a ser 11 años, fue en 2015. Ok. Entonces, desde aquel tiempo empecé yo queriendo escribir memorias. Es un proceso bien pues largo. Yo quería escribir estas memorias justamente porque sé que el tiempo se encarga de actualizarnos y va sacando recuerdos y va metiendo recuerdos. Ok. Entonces yo, de una manera muy burda, de una manera muy rústica, le vamos a llamar, yo compré una libreta y empecé a escribir lo que me acordaba, cómo me sentía, etcétera, etcétera, durante el proceso, ¿no? Entonces, en este último año han sucedido cosas, y este año desempolvé aquella libreta. Y dije, yo creo que ya es momento de hacerlo, de hacer un libro. Y es un libro que pues está hecho con una historia de amor bien cabrona y con todo un proceso de sanación, más de sanación, de integración. Es un proceso de integración. Y aquí está el libro, ya está. Después de ti. Después de ti. Después de ti. Es todo lo que sucede. Y yo te quiero preguntar algo, Aldo. Todos hacemos las cosas obviamente con un para qué, ¿no? ¿Para qué? Y quisiera preguntarte eso. ¿Para qué este libro? O sea, ¿para qué no quedarte tú con esa historia, aprender lo que debiste de haber aprendido y dejarlo ahí, ¿sabes? ¿Para qué? ¿Para qué libro? Podía haber sido una posibilidad el quedarme con la información y listo. Pero justamente después de que sucede este evento en mi vida, como a los 2 años, empiezo yo con temas de desarrollo personal y lo llevo a un nivel más profundo, en el sentido de que no nada más sanarme a mí, no nada más darle sentido yo a lo que sucedió, sino que encuentro que también hay mucha gente que esta es una historia que yo me inventé, que yo me conté, ¿sabes? Yo me inventé este cuento de que tal vez esto me sucedió a mí. Yo lo signifiqué de esta manera. Tal vez esto me sucedió a mí y tal vez ese era el propósito de mi hijo. A resumidas cuentas, porque aquí lo explico bien y no es tan simple. Sí, claro. Pero yo me inventé ese cuento que tal vez esto pasó y ese era el propósito de mi hijo, para yo poder encontrar esta conversación que es el coaching, y que lo he seguido haciendo a través del tiempo, pero creo que el libro puede alcanzar todavía más personas. Yo creo que el libro puede llegar a las manos correctas si alguien está pasando por algo similar a lo que lo que en su momento yo estaba buscando. Si alguien, y está bien culero esto que estoy diciendo, yo desearía que nadie pasara por esto, pero evidentemente decíamos, la vida es injusta, sabemos que la vida es injusta y sabemos que la gente muere, los niños mueren. Está culero esto que estoy diciendo, y el propósito del libro es que llegue ahí, que llegue a las manos correctas. Este libro no propone una sanación, no puedo prometer algo como eso, no puedo prometer sanación.
Lo que sí propone es que una vez que ya hayas pasado o estés en tu proceso de duelo, que sepas que se puede significar de una manera diferente. Eso Que es. eso, qué bonito, Ajá, qué bonito. Y fíjate que cuando, porque yo también tengo el mío, aquí ajá, está. Cuando me lo diste, obviamente yo soy muy observadora, veo todo. Y ajá. se me hizo, quiero preguntarte, esta portada, qué historia tiene? Porque Híjole, está muy bonita, ¿sabes? ajá, Me, me gustaría saber eso. ajá. Dijimos que no íbamos a llorar. Em, espérame, déjame tomar aire. El tiempo que Ay, cabrón. necesites, amigo. Uh, no está grabando nada, Gis. Así llevado. Ya sé. A ver, esta portada es su bici. Esta bicicleta es real. Esta bicicleta es la bicicleta que le regalaron en sus Reyes Magos, del último año que él estuvo con vida. Le regalaron los Reyes Magos una bicicleta y esa bicicleta todavía la tengo. Todavía la tengo y ahí está, así. Pues nadie la usa. Nadie la usa. Está en un jardín muy bonito, ¿verdad? Lleno de luz, lleno de vida, pero la bicicleta se quedó ahí. Y eso significa pues que el tiempo se detuvo para mí también. De cierta manera. Claro. Ay, jeez. Sí, pues está. Está chido. ¿Y la parte trasera del libro? La parte trasera, todo tiene detalle, fíjate que Sí. sí, sí me dediqué mucho, por eso te digo que es un libro con mucho amor. Hay una historia rara, bonita, en la que, fíjate que antes de que mi hijo pues tuviera este accidente, él se fascinó mucho por sembrar plantas. Y teníamos un vecino, le regaló como unos bambús. Ujú. Y, y esos bambús los sembró ahí en la casa y se dieron. Y luego empezó a comprar semillitas de jitomate. Y íbamos hacia el súper y él buscaba esto. Se comió un mango y quería plantarlo y así. Entonces, hicimos una jardinera y esa jardinera después de que él pues parte, esa jardinera empezó a florecer muy bonito y algo bien curioso que durante 1 o 2 años, más o menos para esta temporada, llegaban mariposas, se veían las orugas de mariposas monarcas y nada más allí, nada más en ese jardincito, o sea, no en los vecinos, no en ahí. Entonces, para mí, mucha gente me decía, es él, y hay muchas historias de las mariposas que vienen, que se despiden de cierta manera. Yo he escuchado de colibrís también, Ujú. que los colibrís cuando la Son gente... como los espíritus, ¿no? Ajá. Que Entonces, yo a lo mejor un poco escéptico de todo esto, pero sí, pues sí lo creí. En algún momento lo creí. Y ahora para mí esto tiene un significado. Cada que veo una mariposa monarca digo, ahí está, ahí está. Y sí, y esto es lo que está atrás del libro. Bueno, es esa parte, ¿no? Es un jardincito, hay bambús y hay mariposas monarcas. sí lo vi y está hermoso. La verdad es que la portada y la contraportada Ujú, está muy lindo, está muy lindo. Y quiero, yo te escucho, te ujú, conozco y siento que es como una manera de hacerlo presente, ¿sabes? De honrar su vida, ujú. de honrar lo que vino a aportar al mundo, de no dejarlo ir de alguna manera, ¿sabes? Como que es de tenerlo aquí y de poder compartir un poquito del amor que te vino a traer. Sí, al final del día, Gis, nosotros hablamos tú y yo y los que me conocen y por eso doy estos entrenamientos de liderazgos, es resignificación de los hechos. Entonces, a veces yo creo que la gente podría pensar que estamos hablando lo puro pendejo, ¿no? Y al final del día no, al final del día yo
esto primero lo incluyo en mi vida y luego ya después se lo puedo regalar a quien quiera escuchar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que esta es una historia que yo me conté, Gis, porque hablábamos de que cada quien es responsable de contarse sus historias. Entonces, sí, yo prefiero y te digo, todo esto está aquí, todo este proceso está aquí en este libro. Yo prefiero contarme una historia que me funcione. Y la historia que me preferí contar es, entre más gente pueda tocar esta historia, mi hijo vive más que nunca. Y es la manera en la que yo honro su vida y la mía también, el evento, ¿va? Entonces, sí, así es. Quiero también preguntarte, sé que las cosas que, si te pregunto al respecto de qué dolió, Ajá. muchísimas cosas, ¿no? Pero justo no hay que enfocarnos en eso, sino en crear desde el amor, ¿no? Ajá. Así es que te quisiera preguntar, Aldo, ¿qué fue para ti, qué aprendizaje tuviste y obtuviste al escribirlo? Sí. ¿Qué fue aquello que te sostuvo para continuar escribiendo? ¿Qué fue aquello que te impulsó, que te acompañó Ajá. en este proceso? Mira, te decía yo que ya tenía mucho tiempo que yo quería escribir un libro. Pues no sé, no sabía por dónde empezar, no sabía qué hacer. Listo, nos seguimos contando historias. ¿Cómo yo voy a escribir un libro? ¿Quién me habilita para escribir un libro? ¿Quién me habilita de hablar ciertos temas? Pero todo eso ocurre en mi cabeza, ¿sabes? Justamente fui a un entrenamiento, sí, así, yo también, pues sí, voy a entrenamientos. Fui a un entrenamiento en donde de alguna manera me desbloquearon. No que me impulsaran a hacer esto, sino que yo ya lo traía aquí, pero me desbloquea este asunto de lo que te decía, sin permisos, ¿verdad? Sí, claro. Sin pedirle permiso a nadie. Sin evidencia de sin nada. evidencia de nada y sin garantía de nada. Uh-huh. Entonces, esas palabras, nuevamente, voy aprendiendo de todos, pero esas palabras retumbaron en mí. Entonces desempolvo la libreta que ya tenía ahí con todos mis apuntes y el proceso, no manches, es liberador. Liberador. Es catarsis. Yo estaba a las 2, 3 de la madrugada acordándome de cosas que ni me acordaba ya en el momento. Ahorita, o sea, empecé a revivirlo nuevamente, revivir todo, o sea, desde el evento hasta el día de hoy. ¿Por qué? Te lo digo. Resulta que, te decía yo en podcasts pasados, cuando se busca sanación, lo primero que va a encontrar sanación es el ego. Y entonces me encontré en un proceso en el que yo creía que ya estaba sanado y resulta que no. O sea, solamente era hablar por hablar, decir, actualicé mi lenguaje, pero yo no me sentía... Tu ser no estaba... No estaba ahí. No estaba ahí. Hasta que vuelvo como a tener una recaída, ¿no? Y hasta me llegué a pelear con todo este desmadre y me llegué a pelear con la transformación, con el coaching, con todos los libros y entrenamientos y dineros que había gastado yo en entrenamientos. Yo decía, ¿para qué tanta mamada? Me llegué a pelear y justamente aquí vuelvo hablo de esto también, de la falsa espiritualidad, todo este rollo. Por eso te digo que este es un libro que habla de un proceso, no te va a decir qué hacer. Habla de mi proceso y en ese inter espero que también tú te puedas espejear en este. Yo digo, quita mi historia y pon la tuya. Al final todo lo demás se parece mucho. El proceso de sanación, el proceso de regresar. Yo llamo regresar a casa, las salidas hacia adentro. Por eso te decía yo en algún podcast, yo últimamente lo he estado diciendo mucho, justo porque el libro habla mucho de eso, las salidas hacia adentro. Nada externo te puede dar felicidad. ¿Y qué fue lo que encontraste tú en este entrenamiento que no te haya dado otra cosa? ¿Sabes? Que no te haya dado, no sé, el meditar, que no te haya dado la religión, que no te haya dado el psicólogo.
¿Por qué? Ajá. O sea, ¿tú por qué te identificaste con este tipo de entrenamiento? Digo, yo sé de qué va, yo sé de qué trata, Sí, sí. pero quisiera saber para ti qué fue ese algo que escuchaste, que viste, que sentiste, que experimentaste, que dijiste de aquí, ¿sabes? Al final todos ocupamos un salvavidas. Todos. Ajá. Todos necesitamos un salvavidas. ¿Por qué este entrenamiento fue para ti eso? Fue como que me dieron el permiso, ¿Ok? ¿sabes? O sea, el decir no, sin garantías, sin evidencias. Yo creo, Gis, que a veces estamos listos para escuchar lo que necesitamos escuchar. No sé si me explico. Tal vez ya lo había escuchado en algún punto, tal vez ya lo había leído en algún lugar, pero ahora tal vez lo estaba formando en mi cabeza y cuando escucho esto, justo lo que hablábamos la vez pasada, el Prime que decías, Ajá, el priming. el priming, Ujú. ¿sabes? O sea, yo ya tenía años queriendo escribir un libro, tenía años. Y ahora que tengo tiempo, vamos a decirlo así, desde el año pasado tengo tiempo, eh, tal vez solamente necesitaba estas palabras reafirmar esto. Entonces, cuando me dicen sin permiso, sin evidencias y sin garantía de nada, dije, a huevo, ¿a quién le tengo que pedir permiso? ¿A quién le tengo que pedir permiso para sacar esto? Era más una conversación mía. Era más una conversación mía justo de querer hablar de este tema. Y yo digo, pero si ya lo hago en los talleres, Claro. si ya lo hago en los talleres, ¿por qué no exponerlo? Si ya me estoy exponiendo, ¿por qué no exponerme de una manera Sí, más grande, más grande? Y si al final del día quiero que el mensaje llegue, pues lo voy a hacer en este formato, lo voy a hacer en este formato del podcast, lo estoy haciendo en el formato del coaching y lo estoy haciendo en el formato de mi vida diaria, lo estoy integrando. ¿Y qué se necesita para que ese dolor, el dolor de una pérdida, el dolor de una ruptura de pareja, el dolor en general, ¿no? Tú como alguien que experimentó no cualquier tipo de dolor, sino algo pues que te cala en los huesos, ¿no? Y que es fuerte y que impacta y que fractura familias y que causa muchísimas situaciones. ¿Qué fue lo que te impulsó a ti o qué enseñanza te deja ese dolor? ¿Qué le puedes decir a las personas que hoy están pasando por procesos así? Ay, pues, ¿qué les puedo decir a una persona que esté pasando este proceso en este momento? Que, pues nada más, que hay esperanza, que existe esperanza, que el tiempo todo pone en su lugar y es verdad, es verdad. No puedo decirles algo más. Mira, yo hablo de esto en el libro. Aquí está, hablo de esto en el libro, en el capítulo 2, de hecho, Ajá. 2 o 3, no me acuerdo. Todos abran su Ya libro en está, el así, capítulo 2. es el capítulo 4, habla la trampa del consuelo. De repente buscamos consuelos en ciertas cosas o situaciones. Incluso la gente llega y nos dan muchas palabras de aliento. Y yo digo que la más correcta que te puede decir alguien es esta que se dice, te acompaño en tu dolor. Es todo. Es todo. Porque es lo único que puedes hacer, acompañar a alguien. Hay gente que te dice, o hay gente que a mí me decía, él ya está en otro lado, él ya está con Dios, él ya está sentado, él ya trascendió, y ten fe, un día lo vas a ver, y todo este rollo. Y en ese momento ensimismado en mi dolor, yo decía, ¿sabes? No me ayuda esto, no me Sí, está sí, sí. sumando. Y yo creo que lo más correcto es te acompaño en tu dolor y acompañar es eso, estar ahí. Hasta ni siquiera tienes que decir nada. Entonces, ahorita que me haces esta pregunta, que quizás alguien nos esté escuchando y que esté pasando por esto, pues lo único que te puedo decir es, se puede integrar, se puede integrar. Eh, y también te digo esto, te acompaño en tu dolor. Es todo lo que te puedo decir. Porque este libro no va para alguien que pasó esto te va a ayudar a sanar. No. Sí, no es la fórmula, no es la receta secreta para que No, ya no, no no. te duela. Yo lo pongo así más o menos, Gis. Esto es como cuando suena la alarma de tu cuarto y no te levantas. Y no te Ujú. levantas, y no te levantas. Y está sonando la pinche alarma y no te levantas, y no te levantas.
Este libro es para cuando ya sabes que tienes que ir a apagar la alarma. Cuando ya sabes, ya te quedaste allí un ratito ahí acostado, escuchando en esa incomodidad, y ya sabes que te tienes que parar y apagar la alarma. Este libro entra justamente ahí. Es donde ya no quieres estar, ya te incomodó estar demasiado en ese lugar. Y entonces este libro entra justo ahí. Ahí en donde dices, ya, güey, Ya estás harto de... Ya no quiero ¿cómo lo integro? Claro. Ahora sí ya dígame, ya lo acepté, ya sucedió. ¿Cómo lo integro a mi vida? ¿Cómo retomo mi vida? Y ahí es en donde entra este proceso. Okay. Ahí es en donde entra este libro. Estaba yo leyendo el índice y hay un capítulo en especial que a mí me llamó bastante, que es el capítulo 12. La vida no se arregla, se elige. Ajá. Cuéntame un poquito de este capítulo. Justamente es lo que te acabo de decir ahorita. Tú puedes contarte la historia que quieras. Tenemos esta habilidad, y lo mencionábamos tú y yo, Gis. Tenemos la habilidad de interpretar todo como queramos. Somos máquinas, ¿cómo decíamos? Somos máquinas de interpretar, interpretativas. Ajá. Sí. Entonces, este capítulo va de eso. Hablábamos de lo dado, ¿no? Pero también podemos hablar desde la elección. Yo elijo, ¿qué puedo hacer con mi dolor? ¿Cómo puedo integrar este dolor? Habla de eso, de la elección. Al final del día, la vida es una elección. ¿Qué fue lo más complicado o lo más difícil que pasaste? ¿En qué momento dijiste, ya estoy cansado justo de estar escuchando la alarma y no levantarme? Ajá. ¿Cuándo fue ese momento en que dijiste ya? ¿Sabes cuál es el tema, Gis? Que no te das cuenta. O sea, yo no me daba cuenta que necesitaba ya pararme. ¿Sabes? La alarma estaba suene y suene y yo no me daba cuenta que estaba sonando la pinche alarma. ¿En qué momento? Yo creo que tuvo que ver mucho en... Es que, ¿sabes qué? Yo no me di cuenta, me hicieron darme cuenta. Qué buena pregunta, Gis. Es como cuando la gente que fuma, ¿ah? Yo lo veo así. La gente que fuma muchas veces ya quiere dejar de fumar. Y por de verdad, te lo digo, yo fui fumador. Ahora lo puedo decir. Sí. Entonces, había muchas veces en las que ya quería dejar de fumar. Yo ya quería parar de fumar, pero siempre el cuerpo tiene memoria, la cabeza, la mente, todo el mundo, una emoción fuerte, y el cigarro, hasta los hábitos y el cigarro. Y con cada cigarro a veces que yo ya me fumaba, yo decía, chinga, debo de parar de fumar. Ya hasta lo hacías, ni lo disfrutabas, lo hacías con culpa. Ajá, al momento que me lo estaba fumando, yo creo que muchos se van a identificar con esto. Okay. Al momento en el que estás fumando, ya dices, güey, esto ya debo de parar. Sí, todo automático. Seguido de las 3, ¿no? De las 3 Marías. Pero ya dices, ya debo dejar de fumar. Y lo apagas y dices, puta madre, mañana. Ajá. O el lunes, la siguiente semana. Y llegaban esos días y no llegan. Yo identifico este pedo igual. Yo creo que yo sabía en alguna parte que ya tenía que parar con mi desmadre, porque al principio de que sucede este rollo empezó un proceso de autodestrucción cabrona. Ausentarme de casa, fiesta, desmadre, y yo sabía que ya tenía que parar con eso. Yo sabía. Entonces, te digo, yo fui con psicólogos, sí fui a terapias. Aquí está toda la pinche historia. Aquí está todo. Cómprenlo. Yo fui a todos estos rollos y al final del día fue una conversación la que me hizo darme cuenta. Solo una conversación. ¿Cuál fue? Solo una, la de hechos versus interpretación. Lo hablábamos en algún podcast pasado. Hechos versus interpretación. Sucedió un hecho, el hecho no te hace nada, el hecho es neutro. O sea, lo que sucedió fue neutro. No tiene carga. No tiene carga, simplemente sucedió. ¿Cómo lo estaba interpretando yo? Allí estaba el pedo. Que hasta ese momento yo lo estaba interpretando de la peor manera posible. Y en ese inter que lo estaba interpretando en la peor manera posible, me estaba llevando entre las patas a mis otros 2 hijos que estaban aquí, que siguen aquí conmigo.
Entonces, habían perdido a su hermano ellos, también me habían perdido a mí, porque yo no estaba con ellos. Entonces, cuando me hablan de esta interpretación, Aldo, ¿qué estás haciendo con esto que sucedió? Y justo, o sea, me hablaron así como yo les hablo, pues, en ese sentido. La vida es injusta, así me lo dijeron, Aldo. ¿Y qué va a ser? La vida es injusta, güey. Sí, o sea, no llegaron como con un a sobarte la espalda. No, llegaron a ver, con el hecho. ¿El hecho cuál fue? En tu historia, quita todo lo demás. ¿Cuál es el hecho? Esto, ok. ¿Y cómo lo estás interpretando? ¿Cómo lo puedes interpretar de una mejor manera? Cuando a mí me contaron esta historia que yo conté en el podcast pasado, te decía yo, para mí fue una revelación. Okay. Muy similar a lo que sucedió en este entrenamiento que te dije, sin evidencias, sin garantías. ¿Ya? Sí. Entonces, para mí, te digo, ni siquiera tienes que, es que le vas a encontrar sentido a algo que a veces no sabes ni dónde lo vas a encontrar el sentido. Sí, o sea, me imagino que es como, a veces ni siquiera lo estás razonando, solamente lo estás sintiendo. Es como, no estoy desde mi parte lógica o analítica. Ajá. Solamente estoy honrando el sentimiento y la emoción y lo que está pasando, ¿no? Y afrontas ese miedo de que pues alguien no está. Sí. ¿Sabes? Sí. Y lo dices. Me imagino que verbalizarlo también está cañón. Sí, está muy cabrón. No te digo que... Porque una cosa es lo que vive en tu mente, pero ya cuando le pones palabras, cuando lo empiezas a externar, es como, me imagino que es como un globo, ¿sabes? Que está cargado de tantas cosas, pero prefieres evadirlo de 1000 maneras. Sí. De 1000 maneras. Sí. Entonces, cuando tú eliges un entrenamiento como este, por ejemplo, pues es afrontar los miedos y afrontar todo lo que engloba un hecho. Sí. Y poder tener esa fortaleza y esa capacidad de ese amor. Creo que es desde el amor también, ¿sabes? Sí. Desde el amor a mi vida, desde el amor desde honrar lo que yo soy, desde honrar lo que hoy yo tengo, el papel que yo cumplo como papá, por ejemplo, ¿no? Como hermano. Y va como un poco más, no sé si en un sentido egoísta, pero voltearte a ver y el decir, hoy soy un papá que perdió a su hijo. Ajá. Y afrontar ese hecho está... Está cabrón. Te digo, es todo un proceso, Gis. Es todo un proceso. Yo creo que cualquier tipo de situaciones de pérdida son difíciles, papá, mamá, hermanos. Todos, claro. Son difíciles, pero el vivir la experiencia de un hijo yo lo platico con mi pareja y le decía, ¿sabes qué experimentaba yo? Locura. Aquí está en el libro. Yo experimentaba locura, o sea, locura en los pensamientos que tenía en ese momento. O sea, eran de, ¿qué, güey? ¿Qué estás pensando? O sea, no estás viendo la situación. Entonces experimentas locura, literal locura. Y te digo, cualquier pérdida está cabrona, ¿no? Pero vivir la experiencia de esto está cabrón. Aceptarlo, Gis. Aceptarlo está... Yo pensaba que yo estaba muy chido en temas de amor propio. Yo pensaba que yo estaba muy chido porque yo iba persiguiendo un automático, carrera, dinero, casa, ¿no? Tu carro y ten buen puesto y todo este rollo. Claro, lo estaba logrando muy chido, como me habían dicho que tenía que ser. Claro. Entonces llega un evento de estos y te rompe todo. Sí, esto no estaba en los planes, ¿no? Esto no tenía que pasar así. No estaba en el manual. O sea, a mí me habían dicho, estudia un chingo, y yo estudié un chingo. Me dijeron, vuélvete cabrón en tu trabajo, y de verdad yo considero que me volví bueno en mi trabajo. Te decía yo, a corta edad yo tomé papeles de gerente, ¿no? Estaba joven y hasta la fecha seguí en estos papeles. Pero te digo, no estaba en el manual. No estaba en el manual esto. Y esto me sacó de mi centro como no tienes idea. Entonces es un proceso muy cabrón. Sí, es un proceso muy cabrón. Pero que yo decidí resignificar. Se le llama resiliencia. El tema de agarrar un dolor muy grande y convertirlo en algo que pueda salir avante de este pedo.
Te quiero preguntar algo también que a veces dentro de todo este dolor pues no somos capaces de ver las bendiciones que hay, ¿no? Ujú, Así es que hoy, Aldo, ¿qué fue ese regalo ujú. que Busi con su partida te dio? Híjole, pues yo creo que es ese, voltearme a ver a mí. Voltearme a ver a mí primero. Yo creo que ese fue yo creo que ese fue el regalo que, que, que mi hijo me dio. El hecho de voltear y ver cómo estaba yo. Y la neta es que yo estaba mal. Yo no estaba chido. El regalo que también eh, yo me inventé, que nos dio, fue el de ser una familia amorosa. El de ser un padre más tolerante con mis hijos. Relájate, güey. ¿Sabes? Yo era un papá muy regañón, muy poco tolerante con mis hijos. Estricto, mamón. Y a partir de, yo creo que también fue un regalo para sus hermanos. El hecho de, lo que él me regaló a mí fue voltearme a ver a mí para poder yo ser más amoroso con sus hermanos. Dije, no mames, claro, claro. Y sí, o sea, dicen, Gis, que a veces los mejores regalos vienen envueltos en papel periódico. Entonces no juzguen por la portada. Tal vez ahorita están atravesando algo muy cabrón, muy culero, pero si mueves los hilos correctos y si lo ves desde otra perspectiva, tal vez pudiera ser algo que te pueda sumar un chingo en tu vida, ¿no? Creo que es algo evidente el hecho de que, como dices tú, ¿no? No, todo lo que se dice acá en este podcast no es porque no lo inventamos Sí, o sí, porque son palabras bonitas, ¿no? Sino vienen de hechos, de situaciones, de pérdidas, de heridas sí. que a través de Ujú, entrenamiento constante, hemos aprendido a resignificar. ujú, Y no solamente es ignorar el dolor, sino aprender sí. a vivir con él y que sea una herramienta para ayudar, A integrarlo a tu para vida, apoyar integrarlo, sí. y a abrazar. No solamente, a mí algo que me sorprende mucho de ti, Aldo, es que no solamente aceptaste el hecho ocurrido, sino lo abrazaste, ¿sabes? Ajá, Y abrazar una pérdida se sí, requiere de verdad de un valor y de un crecimiento de conciencia y un crecimiento personal, un entendimiento bien cabrón, sí. bien cabrón. Y que yo no me imagino qué tipo de situaciones o de fantasmas o de monstruos tú tuviste que afrontar. Híjole, sí, muchos, Gis. Muchos, sobre todo los primeros meses, puta madre, las primeras semanas, ¿no? El entrar a su cuarto y darte cuenta que fue real. Muchas veces yo pensaba que era un sueño, por eso digo que se experimenta locura. Pero sí, Gis, se empieza, te puedo compartir este tema que empezó un proceso espiritual. Justamente esto que dices, abrazar el hecho, es abrazarlo y soltarlo con mucho amor. Integrarlo a tu vida, integrar el hecho a tu vida, eh, y darte cuenta que esto que estamos aquí se llama vida y es parte de la vida. No mames, o sea, entender esto que te estoy diciendo, yo lo digo mucho en mis talleres. Por eso le digo, bajémosle nuestro drama psicológico, te vas a morir, nos vamos a morir. Claro. Entonces, bájale a tu drama. Lo que sea que estás viviendo se llama vida. No somos únicos ni especiales, Gis. La vida es urgente, vívela en urgencia, vívela en amor. Por eso yo digo mucho el tema que cuando empiezas con estos temas, inevitablemente vas a empezar con temas espirituales. Yo era el menos pinche espiritual del mundo. Te lo juro. Intenté ir a iglesias, me invitaron a ciertos lugares, pues sí, cultos de iglesias. Y
nada resonó conmigo. Nada resonó conmigo hasta que algo resonó conmigo. Hasta que algo resonó. Y justo es esto. Somos amor. Somos vida. Y ya, nos vamos a volver bien pinches espirituales en este podcast porque pero de eso va. Al final del día, el libro habla de esto. Este libro, incluso por aquí lo dice. Este libro inevitablemente te va a llevar a una conversación. Es que es interno. O sea, tú estás hablando en este libro, es como, me imagino, saber qué tiene Aldo por dentro. Sí. ¿Qué ocurrió? Sí. ¿Qué ocurrió? Todo lo que pasó. Exacto, ¿qué ocurrió dentro de Aldo, no? Y está bonito porque al final también es saber que Busi está aquí. Aquí está. Que está en este libro, ¿sabes? Sí, que está en este libro y que está desde el amor y que está desde un papá que se paró responsable. Ajá. Por el hecho, ¿sabes? Sí. Tuviste esta oportunidad, lo hemos dicho en muchísimos podcasts y muchísimas veces, ¿no? Mientras tú seas responsable, tengas la habilidad de responder ante un evento, te vuelves arquitecto de eso y lo puedes pintar de los colores que tú quieras y que se puede. Y que al final esto es la evidencia, tu evidencia, de que se puede, de que se puede, no lo sé, se puede crear otra realidad. Se puede crear algo interesante, porque te puedo decir, y yo creo que yo empecé a vivir de una manera más intensa y más involucrado al mundo a partir de esto. Porque yo creo que a veces vamos por la vida pensando que somos inmortales, pensando que nada nos va a pasar. Así vamos por la pinche vida hasta que yo iba así, ¿no? Soberbio, mamón, hasta que Sí, claro. que la vida me frenó con esto. Y tuve mi proceso, pero hoy entiendo esto, hoy entiendo que la vida es vida. Y hoy entiendo esto, que más bien el regalo que creo que me dio también fue involucrarme más en la vida, en el mismo proceso de la vida. No me tomo ya nada, o muy pocas cosas me tomo personal. Muy poquito, porque yo digo, güey, la gente está herida, estamos heridos. Hay mucho dolor en todos pinches lados, Gis. En todos lados hay dolor. Entonces yo lo veo mucho en los talleres, te lo juro. A mí por eso me apasionó dar talleres. Me apasionó porque creo que ahí puedo hacer interrupción en la vida de las personas. Y decirles, ¿sabes qué? Date cuenta, no te esperes a que la vida te quiebre de esta manera para que te des cuenta. Entonces, desde ahí, desde esa postura, yo creo que yo doy talleres. No te esperes, güey, a que la vida te frene de un putazo de esta magnitud, ¿no? Claro. Y ahí va. Pues yo estoy muy feliz porque al final es también regalarle al mundo, sí, un pedacito de Busi, pero también un pedacito de Aldo. Así es, Gis. De Aldo. Entonces, amigo, pues yo te admiro muchísimo, muchísimo por todo lo que has creado. Creo que tienes mucho que aportar al mundo y que pues también el aprendizaje, el crecimiento, la verdadera transformación viene del dolor y que el dolor es parte de la vida y que cuando lo aprendes a ver, cuando lo aprendes a interpretar, ya deja de ser el villano de la historia. Sí, definitivamente, Gis. Definitivamente. Y que mi proceso sigue, o sea, no quiero verme así. Güey, ya lo superé. No. Mi proceso sigue, pero creo que hasta aquí, hasta este punto en donde lo dejé, me ha funcionado. Me ha funcionado el verlo desde otra perspectiva, desde pararme desde un observador diferente. Y creo que podemos sumar más a la vida de las personas cuando decidimos responsabilizarnos de la historia. Muy bien, amigo, pues no sé si quieras aportar, añadir algo a lo que estamos hablando, platicando, tocando, para ti, para tu familia, para las personas que nos están viendo, para los entrenamientos. ¿Qué tiene Aldo hoy? Sí, todas las cámaras y todos los focos están contigo. Es tu momento, amigo. No, nada más, pues agradecer a toda la gente que ha vivido los entrenamientos. Estoy muy agradecido con
con toda la banda, ahora sí que con toda la banda, que han confiado también en el proceso, que ellos mismos también tienen sus propias historias, y nada más agradecerles a todos los que se han topado conmigo y que han compartido esta historia, de transformación conmigo, y eso automáticamente también los vuelve parte de la historia, incluyéndote a ti, incluyéndote a toda la banda que ay, no quiero llorar otra vez, incluyendo a todos los que se han atravesado, ¿no? O sea, tenemos amigos que iniciamos este proyecto y ahorita por X o por Y ya no están. Uh-huh. O sea, siguen vivos, pero no están ya en estos proyectos, pero aún así yo vivo agradecido con todos y con toda la banda que algún día se topó conmigo y compartimos esta historia, también son parte de la historia. Y a mí me gustaría agregar algo, y esto sí va un poquito más a las personas que han vivido este entrenamiento, el decirles, esto es realmente el sostener. Sostener. Esto es realmente el sostener, porque al final, si tú estás hablando hoy de esta manera, es porque hubo seres humanos que se pararon por ti. Sí. Que se pararon por ti, que te sostuvieron, uh-huh. que fueron quienes tenían que ser para que Aldo hoy sea Aldo. Sí. ¿No? Y eso es realmente el vivir. Esto lo van a entender los del entrenamiento. Esto es realmente vivir una cuna y ver cómo sí hay personas que están sosteniendo conversaciones, exacto. Sosteniendo todo. Pues sí, y quisiera terminar con la dedicatoria a Busi. ¿Sí está bien? Va, dale. Dice a Busi, para dejar constancia de que estuviste aquí, de que exististe, de que tu paso por esta tierra tuvo impacto, de que a través de mí tu vida siguió tocando vidas, y que para que un día, cuando el tiempo quiera borrar detalles, quede esta evidencia escrita. Tú fuiste real y yo también. Terminamos llorando los dos, amigo. Ahora sí fue muy en serio este. Pues nada, aquí tienen a un ser humano, un entrenador que vive y que siente, porque de pronto está este concepto, ¿no? De que los entrenadores todo lo saben, todo lo pueden, y que jamás lloran y que nunca se rompen. No, yo sí soy bien chillón. Yo en los entrenamientos, en todos pinches lados. El asunto es que no me había expuesto así en cámara, pero yo sí soy muy así. Sí. Vivo muy a flor de piel todo. Y pues nada, Gis, muchísimas gracias. No, amigo, a ti al contrario, te admiro y te voy a admirar toda la vida por esto. Gracias por este regalo, gracias por compartirte con nosotros. Y pues nada, larga vida a Busi. Ajá, a Busi, aquí está. Larga vida a Busi. Aquí está la manera de honrarlo. Y pues nada, amigo, agradecerles a todos. Hoy fue un episodio un tanto personal. Sí, fue muy pero personal. También es importante que conozcan desde dónde es que se está creando todo esto. Sí, claro. Desde una vida real, desde una persona real, desde seres humanos que vivimos, que sentimos, que pensamos, que nos pasan cosas. Ajá. Y que pues lo que hacemos realmente es para que les funcione, para que ustedes se lleven lo que les funcione en su vida, aplicarlo y pues agradecerles. Así es, pues muchas gracias. Esto fue Hablando en Serio. Pero no tanto. Ahora sí fue muy en serio. Ahora sí fue muy en serio. Gracias a todos. Bye. Hasta luego, bye. Ay, Dios.